emitida por un juez. Buenas tardes, Carlos Julio, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, Carlos, Añibelca y a todos los presentes. Bienvenido. Por aquí está Luna Valiente, está Jesulín Amparo también. Carlos, a propósito de la decisión, de dos decisiones del Tribunal Constitucional, quiero primero que veamos la que tiene que ver con la ley 1015, algo que tú estuviste planteando en tu red social de X, que nos pudieras explicar el alcance y cómo esto pudiera impactar los procesos judiciales en República Dominicana. Sí, no es con relación a esa decisión precisa de la ley 1015. Sin embargo, refiere a una disposición del Código Procesal Penal, también modificado por esa misma ley 1015. Se trata de la facultad que tiene el Ministerio Público para reservarse o tener en secreto algún acto concreto de una investigación. Entonces, respecto de lo que señalabas, cuando hay algún tipo de investigación y los sujetos procuran ser informados de los hechos que se le imputan, de las pruebas que hay en su contra y demás, para poder ejercer plenamente una defensa activa, entonces el Ministerio Público alega que se trata de un acto reservado o que debe mantener en secreto. A eso se refiere la decisión TC 766-24. Ok. Pero en ese caso... Entonces, sí, continúa. No, en ese caso, el Tribunal Constitucional solo le dice que el Ministerio Público debe expresar, o sea, manifestar por escrito, con una motivación debida, esa disposición de reserva o de secreto de la investigación, para no afectar los derechos de las personas. Es decir, Carlos, que cuando el Ministerio Público dice que tiene una fase, que una persona está en fase de investigación secreta, eso debe establecérsele un límite de tiempo y debe respetársele entonces los derechos en cuanto a informarle el tiempo que va a durar la investigación. Precisamente eso es lo que señala el Tribunal Constitucional, que dice, para que no se trate de una medida arbitraria, y como el Ministerio Público es una parte del proceso, que por objetividad tiene que captar pruebas a cargo y descargo, entonces el tribunal le dice, además de manifestar por escrito esa necesidad de reservarse o mantener en secreto algún acto concreto de una investigación, tiene que delimitar las fechas y el fundamento que da lugar a esa reserva, para que así el justiciable pueda eventualmente controlar la legalidad de esa actuación administrativa del Ministerio Público, para evitar medidas caprichosas. Entonces, Carlos, los plazos para los procesos judiciales, ¿a partir de cuándo comienzan? ¿A partir de cuando la persona recibe la primera notificación a citación o a partir de que el juez emite las medidas de coerción? Sí, mira, ahí hay algunas visiones. En primer lugar, la de la práctica, que es a partir de una solicitud de medida de coerción. Sin embargo, el tribunal lo que señala aquí es que la citación es también una medida de coerción. O sea, no se necesita que se solicite formalmente una medida de coerción ni que sea impuesta por un juzgador, sino que la simple citación ya conlleva una medida de coerción, porque evidentemente restringe o limita, quizás con justificación o no, algún derecho fundamental. Sí. Y en ese sentido ya, por esa afectación, se activan los derechos de defensa y los demás derechos al debido proceso que tiene cualquier justiciable. Eso es en el marco de la decisión que señalaba, la 766-24. Pero además hay otras dos inconstitucionalidades, y una de ellas la señalabas tú, sobre la ley 1015, que es una actualización del Código Procesal Penal. Ahí el Tribunal Constitucional señala que por vicios en el procedimiento de la tramitación legislativa de esa norma, pues entonces adolece de una inconstitucionalidad, de una violación al debido proceso. Y en ese sentido la anula y la expulsa del ordenamiento jurídico. El efecto inmediato, ahí el Tribunal Constitucional lo modula o lo difiere, exhortándole al Congreso que haga los reparos del lugar y la subsanación, y que entre en vigencia entonces la expulsión de esa norma jurídica a partir de un año.
Pero entonces, en el caso de los procesos que ya están en curso, ¿cómo esto pudiera impactar o beneficiar o no beneficiar a las personas que están en esos procesos? Una cuestión, en la ley 1015 que actualiza el Código Procesal Penal, tenemos aspectos, por ejemplo, de la duración máxima del proceso. Sí. En la normativa anterior, el Código Procesal Penal, la duración máxima estaba fijada en 3 años. Esa ley 1015 lo modifica y aumenta a 4 años. Imagínate tú, si dejase de existir esa norma jurídica, evidentemente que ahí pasaríamos nuevamente a la ley anterior, que lo fijaba durante 3 años. Y habría entonces ahí sí beneficiaría, el efecto retroactivo beneficiaría, ¿verdad?, a la persona que está en los procesos. En estos casos no hay tal cosa como el efecto retroactivo. Okay. El Tribunal Constitucional recuerda que al tratarse de una jurisdicción así de corte político también, o sea, se trata de justicia constitucional, y ahí se diferencia de la justicia o la jurisdicción ordinaria, que está mucho más ceñida al legalismo y al positivismo jurídico. En esa materia constitucional se pueden considerar otros elementos sociales, económicos y demás. Entonces, a esos fines, el Tribunal Constitucional modula los efectos que pudiera tener una decisión de ese nivel. Carlos. Y respecto de los casos que se encuentran en curso, no alcanza esa decisión, no alcanza los efectos y no tendría consecuencias para los casos actualmente en vigencia. Ok. Entonces, Carlos, con relación a la ley 1-24, ayer veíamos que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, destacaba que la inconstitucionalidad se daba por el proceso de aprobación, que fue irregular. No así que el tribunal haya entrado en consideraciones de fondo estableciendo que algunos de los artículos violara la Constitución. ¿Qué te parece esa opinión? Bueno, es una opinión válida y formalmente es lo que sucedió. O sea, lo que alega el Tribunal Constitucional es un vicio también en la forma. Dice, debió tramitarse como una ley orgánica. Las leyes orgánicas se diferencian de la ordinaria porque te requieren para su tramitación legislativa, votación y estudio una mayoría cualificada frente a la ordinaria. Y también las orgánicas son materias específicamente dispuestas en la Constitución. En ese caso, ahí se habla del tema de la seguridad y defensa nacionales. Entonces el Tribunal Constitucional dijo, debió conocerse como una ley orgánica y con base en ello, entonces lo declara inconstitucional. Sin embargo, ese argumento de forma no es suficiente por el hecho de que la ley está completamente anulada. Okay. La ley evidentemente ya fue declarada inconstitucional y expulsada de inmediato del ordenamiento jurídico. Es decir, no existe, no puede ser aplicada. Pero fíjate que se planteó, vi a varios juristas o más bien personas emitiendo opiniones de, por un lado, que se trató de una derrota al gobierno y por otro lado que el gobierno no tuvo ninguna derrota porque al final de cuentas el tribunal no se refirió al fondo. Entonces, ¿se pudiera declarar un empate? No, o sea, se trata de una expulsión del ordenamiento jurídico de una norma jurídica propuesta por el Ejecutivo. Sí. Ya a quién afecte directamente, imagínate tú, o sea, Sí. en principio sería la misma sociedad e inclusive a la prensa y a los medios de comunicación por todos los ataques y afrentas que suponía esa ley para las libertades de expresión e información. Fíjate tú que esa ley configuraba un elemento de censura previa. Sí. Al requerirle a los comunicadores y periodistas que en caso de no revelar sus fuentes, o sea, desconociendo el tema del secreto profesional, podrían acarrear responsabilidades de tipo penal con sanciones privativas de libertad. Y en ese sentido, evidentemente que atenta contra todas las libertades de expresión e información. ¿En qué punto, en términos jurídicos, queda el DNI en este momento? Si yo no estoy equivocada, el mismo tribunal le da como un año al Congreso para parir otra normativa o por lo menos para que esta ley deje de tener vigencia absoluta. No sé si estoy equivocada en que le da un año para que la ley sea retirada o la ley tiene que ser retirada inmediatamente. Si me puedes, por favor, aclarar.
y de todas maneras en qué situación quedaría la Dirección Nacional de Investigaciones, que es un brazo de la presidencia. En la existente previo a la votación y promulgación de esa ley. Okay. Imagínate tú que ya esa ley no existe. Ok, entonces ese año es para hacer otra ley. Ese año no le da vigencia a la actual. No hay una inconstitucionalidad diferida. Ahí es inmediato y simplemente expulsión del ordenamiento jurídico, que es la consecuencia natural de una declaratoria de inconstitucionalidad. Bueno, pues Carlos. Creo que no tenemos precedente, al menos cercano, de la inconstitucionalidad absoluta de una normativa. De artículos sí. Por ejemplo, la ley de partidos políticos tiene al menos 10 artículos inconstitucionales, pero la normativa completa inconstitucional. Sí, es un caso muy sui generis, pero al tratarse de una cuestión así de forma, evidentemente que irradió sus efectos en todas las disposiciones. Pero pasa algo entonces, porque se declara inconstitucional no por los alegatos de que impedía, algunos alegaban de que podía impedir el libre ejercicio del periodismo. No se puede hablar porque el Tribunal Constitucional ni siquiera se adentró en esos elementos de fondo, o sea, no fue necesario. Correcto, entonces un examen escalonado donde primero verifica que el procedimiento no de forma, si la forma exige la Constitución, y entonces no fue necesario analizar esos otros cuestionamientos. Por eso entonces entiendo que todos esos alegatos de que violenta el acceso a la información, entre otros, si esta ley, la misma ley, se aprueba nuevamente, pero con un proceso en términos del protocolo del Congreso diferente, acorde a la Constitución, el mismo contenido, bien podríamos tener las mismas discusiones a futuro. Claro que sí, claro que sí. Si no se corrige, por ejemplo, esas responsabilidades ulteriores que se le colocan a una persona que no suministra información, ese elemento de que expresamente no se le exige una autorización judicial para esas exigencias de ese tipo de informaciones, ese elemento de que para limitar o restringir las libertades de expresión, que son derechos fundamentales y evidentemente pueden ser limitados o restringidos, pero bajo un fundamento válido. Y en este caso se utilizan expresiones ambiguas, vagas, genéricas, como la seguridad nacional y demás, sin delimitar esas actuaciones de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, ahí no hay una razón suficiente para poder limitar esas libertades de expresión. Aunque ahora recuerdo que hubo, cuando por única vez en República Dominicana se aprobó el Código Penal, incluyendo la posibilidad de la interrupción del embarazo ante 3 causales, por una única vez se aprobó y el tribunal lo declaró inconstitucional, la ley del Código Penal, por un tema de forma también, no de fondo, sino de forma. Mucha gente creyó que era por las causales, pero no, porque el tribunal no llegó a analizar ahí. Eso sucedió y qué bueno que lo trae a colación. Sí. Y ahí lo que sucedió fue que volvimos al Código Penal de 1810 y es la normativa vigente aquí. Que es lo mismo que sí. Entonces tenemos el Código Penal y la ley del DNI, ambas han sido las únicas leyes declaradas inconstitucionales en el país por temas de forma, de cómo fueron aprobadas, no de fondo. Bueno, Carlos Julio, muchas gracias por tu tiempo y estas edificaciones que nos has aportado. Siempre, un placer. Bueno, gracias. El abogado Carlos Julio Martínez. Ahí está.